El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y vamos a comenzar una nueva jornada de comunicación para ponerles en contacto con los líderes de las organizaciones de la sociedad civil de la República Mexicana. Vamos a comenzar con un tema lacerante en los países de América Latina. Se trata de los niños en situación de calle. México es de verdad uno de los países con mayores índices de niños en situación de calle. Esto es porque estamos muy cerquita de Estados Unidos y estas corrientes ideológicas ultra archiliberales, el feminismo exacerbado y todo lo que ya hemos señalado en este lugar arroja como síntoma a niños abandonados afectivamente, materialmente, físicamente. Entonces no hay mamás que estén dispuestas a dejar latir su corazón con ese sentimiento propio de lo humano que hace querer acunar en su regazo al ser que más ama. Cuando se trata de bebés, niñitos y adolescentes, pues el ser más amable, más digno de ser amado, más susceptible de ser amado es precisamente ese ser. ¿Y cómo se puede usted imaginar a cientos de miles de mamás que no se les antoja acunar en sus brazos a sus hijos? Tenemos niños en situación de calle en la República Mexicana y para hablar de ello está con nosotros Laura Alvarado Castellanos, directora general de Fundación Pro Niños de la Calle, que te pasó como a PAC, ¿no? Pro Personas con Discapacidad, o sea, que nazcan y nazcan personas con discapacidad, tú que haya y que haya y que haya muchos niños con discapacidad. Pues la intención en realidad en el nombre hubo un error de dedo ahí, ¿no? Oh, sí. Sí. Sí, la perspectiva no es esa, Fundación ¿no? Pro Niños de la Calle. La idea es justamente ser una organización que se especializa en el trabajo con adolescentes y jóvenes que viven en la calle. La decisión de trabajar específicamente con ese grupo de edad es exactamente porque hay como una dificultad para asumir ese trabajo. Los adolescentes en general en nuestra sociedad son vistos realmente como seres muy complejos a los que no queremos tener cerca. Y la fundación se especializa en trabajar con adolescentes y con jóvenes. ¿Qué metodología utilizan ustedes? Mira, nos hemos desarrollado una metodología a lo largo de nuestros 20 años de existencia basado en la teoría del apego, justamente para poder resarcir, digamos, este proceso de apego que debería de funcionar desde que un niño nace con las figuras de O sea, que eres cuidado. La única en el globo terráqueo que admite que el ser humano es dependiente, que el ser humano necesita del otro y sobre todo cuando es bebé necesita de todos los adultos que lo rodean. Pues yo creo que hay mucha gente que es que ves que hoy en día se habla del no apego, ¿no? Sí. Del no apego. ¿Quiénes oyen el mensaje del no apego? Las mamás, los papás, y dicen no apego, no apego, no apego ni con mis hijos. Ajá. O sea, se saltan la idea de que todo es un proceso en la vida, ¿no? Y que entonces puede haber amor maduro sin una codependencia, pero con un reconocimiento de la interdependencia, pero esto ya sucede cuando eres grande. Pero mientras se está metiendo sin pensar la idea del no apego a los adultos jóvenes, ellos entonces se desapegan de sus bebés, incluso en útero, ¡pum!, se desapegan de sus bebés, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, claro, hay como malas concepciones alrededor de casi cualquier tema, ¿no? Igual te diría que uno de los temas que para nosotros es muy importante es la perspectiva de derechos y toda la gente dice, no, pero también las obligaciones, y no sé qué, porque hay una mala comprensión de ciertos conceptos. Creo que sí, que efectivamente los mamíferos humanos son increíblemente dependientes. Los más dependientes del planeta. Dependientes. Somos. Y que tienen que pasar por un proceso efectivamente de desarrollo que permita que las personas podamos ir ganando y desarrollando habilidades y que nos podamos efectivamente valer por nosotros mismos y podamos tener una vida independiente, sin positiva. dejar de ser interdependiente. Claro.
Claro, porque bueno, los humanos también vivimos como comunidad necesariamente. Y bueno, finalmente creo que una de las cosas que a nosotros nos interesa mucho cuando hablamos de esta problemática es establecer que realmente no es un problema que puedas tú simplemente como ubicar como un asunto individual, justo en este sentido de lo que tú señalas. Creo que mientras vivamos en una sociedad que genera esas enormes inequidades, que no permite que las personas tengan condiciones mínimas para poder solventar su vida. Y te estoy hablando de muchísimas mujeres que no es que no quieran a sus hijos. Pero ya estás pasando a otro tema, el tema de la pobreza. Lo primero que me dijiste, yo te interrumpí, te eché todo un rollo, ¿no? Sí, sí. El tema del apego. Lo primero que nos interesa a nosotros es que se rescate, resarcir el apego entre padres e hijos, que debió haber habido siempre y que no hubo. Claro. Explícanos esto. Sí, y que se puede justamente solucionar a través de otras figuras que cuidan a ese ser humano vulnerable que no ha tenido la oportunidad de desarrollar todas las habilidades que son necesarias para solventar una vida digna. ¿Y quién serían esos otros adultos? Pues, o sea, digamos, en nuestro caso son los educadores y las educadoras de nuestros programas. Tenemos 3 programas en la Fundación Pro Niños de la Calle. Uno de ellos, el primero con el que empezamos nuestro trabajo hace 20 años, es de la calle a la Esperanza. Ahí hacemos el contacto con los chavos en la calle, en los lugares donde pernoctan, donde están deambulando, digamos. Ahí hacemos un primer vínculo que se basa justamente en la idea de la dignidad de la persona y de generar un primer acercamiento que genere confianza. Simplemente es como que ellos vean que hay otras personas que se interesan en ellos. Como San Juan Bosco es el proyecto más o menos. Sí, es la misma metodología. Tiene elementos muy parecidos a, pues, es que, bueno, ellos desarrollaron desde los años 80 como uno de los primeros abordajes muy integrales que implicaban esto, hacer un trabajo, una operación amistad, que significaba exactamente eso, ir a la calle y hacer una relación personal con cada uno de los muchachos. Y efectivamente Pro Niños aprendió de esa experiencia, ¿no? En Colombia fue uno de los modelos más importantes y más revolucionarios, que partía de la idea de que el que cambia su situación es el chavo, no es que tú le des cosas y que entonces ellos cambien su vida porque los pusiste a vivir en una casa, porque los bañaste, porque los regresaste a la escuela. Eso no va a cambiar su vida. Va a cambiar solamente si pueden transitar por un proceso en el que se reconocen como personas valiosas y se reconocen también como personas con potencial y con un montón de habilidades que han desplegado exactamente para poder sobrevivir en la calle. Como decía Chinchachoma, hasta que este cuate no me diga que es bonito, que es guapo, yo no lo doy de alta. Exacto, ¿no? Sí, exacto. Hasta que no cambie la versión de sí mismo, de soy feo, ¿no? Yo soy tonto, soy feo y soy malo, a decir soy bonito, soy bueno y soy guapo. Puedo vivir de manera digna. Exactamente. ¿No? Entonces sí, digamos que ese es nuestro enfoque, eso queremos lograr. Entonces primero van a la calle y se hacen amigos de ellos. Después, cuando los chavos ya nos tienen confianza y dicen, oye, yo quiero hacer cosas contigo, quiero, ¿no? Me gusta, me divierte, me entretiene lo que tú haces conmigo y cómo platicamos. Decimos, bueno, mira, yo te voy a invitar a nuestro centro de día, que es un espacio donde ellos pueden estar desde las 9 de la mañana y hasta las 4:30, 5 de la tarde. Y ahí tenemos un programa muy completo de actividades en las que queremos hacer algo muy central, que es competir con la calle. La calle está llena de estimulación, la calle está llena de retos. Estos chavos se fueron de su casa porque el lugar los agobiaba, porque no necesariamente fueron ni siquiera violentados en el sentido de ser golpeados o ser maltratados, pero sí vivían confinados en un espacio muy pequeño. Tenían una escuela que no les interesaba, que no les retaba, y son chavos muy inteligentes y son chavos muy capaces. Entonces les queda chico el mundo donde viven y se van a buscar otra cosa y en la calle encuentran cualquier cantidad de cosas. Algo que me preocupa tremendamente es el tema de la ausencia del papá en la casa. En la casa no está papá, no existe.
no existe, nunca lo han conocido al papá. Así ¿no? es. La mamá está neurótica realmente y atiborrada de hijitos, ¿no? Hijitos por toda la casa en 5 metros cuadrados y dificilísimo, ¿no? Con 2 bebés llorando, amamantando ella a uno, la otra hija mayor dándole el biberón al otro, en fin, ¿no? Muy difícil la situación. No hay papá y los chavos se salen a la calle a buscar papá y encuentran un montón de gente mala. Y se encuentran ahí pederastas, explotadores sexuales, gente que los prostituye, de estos que les sacan los órganos, ¿no? Se los llevan a otro país y les sacan. Dime. Sí, así es. Y ¡qué peligro! Tenemos también, o sea, digamos, históricamente el problema fundamental era que también se encontraban con las drogas y comenzaban a hacer un uso ilimitado, te diría yo, de solventes sobre todo. Esas modalidades de consumo están cambiando porque hay mucha más oferta y porque también a mucha más gente nos dicen, por ejemplo, que no hay crimen organizado en la Ciudad de México, pero yo te puedo garantizar que muchos de estos niños ahora no están viviendo en los grupos que solían tener antes porque están siendo cooptados por los narcomenudistas. Y entonces dicen, bueno, mira, esto te va a gustar, yo te voy a dar piedra, tú puedes estar consumiendo esto que está bien bueno, y los chavos lo van a aceptar y decir, mira, lo único que tú necesitas hacer es involucrarte conmigo en esto, tú me vas a llevar estos paquetitos. Bueno, eso es cuando son adolescentes, pero cuando son más pequeñitos se los roban para explotarlos sexualmente. También, y adolescentes también. Adolescentes también. También. Claro, porque a cambio de cariño son capaces de acceder a lo que sea, de aceptar lo que sea. Es horrible. ¿Y ustedes cómo los libran de esos peligros? Porque primero están ustedes jugando con ellos en la calle y así haciéndose amigos, luego los invitan a pasar al centro de día y las horas que quieran y tratas de retenerlos durante toda la jornada. Exactamente. ¿no? Y luego después de un corte nos cuentas lo demás. Bueno. ¿no? Pero quiero que hagas denuncias, que las mamás no vean tan fácil eso de dejar al marido ir primero. O sea, oiga, usted no se me va, tenemos aquí 4 o 5 hijos y tenemos que hacernos cargo, ¿no? O sea, nada de que yo no quiero este marido y pum, le dan la patada por la espalda. Porque ahora se da que como han empoderado a las mujeres con la ideología de género, entonces se creen las muy valientes que pueden hacer maravillas y a la hora de la hora, la verdad, no pueden hacer nada sin un hombre y muchos otros hombres están violando a sus hijos. Volvemos.
Hola, continuamos. Es que ya estamos aquí entrando en un round. De verdad no sé si hay quienes nos estén viendo y que se hayan acostumbrado a ver a los niños en situación de calle, que se hayan acostumbrado a ver a las mamás trabajar jornadas larguísimas de 12 y 15 horas al día, dejando a sus bebés encerrados en las casas. Obviamente estos niños llega un momento en que se hartan y se van a la calle. Yo no sé si se han algunos de ustedes acostumbrado a ver mamás incompletas, agotadas, cansadas, insatisfechas, golpeando a sus hijos y que por eso los hijos se vayan a la calle. Yo no sé si ustedes estén ya rendidos y crean cuando los campesinos en México dicen: me vine a trabajar a la ciudad porque en mi pueblo la tierra no da. Y eso es mentira. En el desierto de Kenia están cosechando plátanos, papayas, sandías, uvas, limones. Yo ya no creo que la tierra de México no da, si en el desierto de África la arena sí da. O sea, es algo que es querer es poder en algunas cosas, ¿no? No en todo, porque no somos Dios, pero en esto de trabajar, la verdad es que sí. Y el reparto de la riqueza en México es nefasto, pero sobre todo se han desordenado los valores, ¿no? La gente deja la comunidad de su pueblo para venir por 3 pesos, porque jadea, sedienta por el dinero, porque se le vendió la idea de que el dinero vale más que la familia, ¿no? ¿Cómo resuelves esto? ¿Dándoles papás sustitutos allá en el centro de día? Pues mira, en realidad lo que hacemos es tener interacciones muy, muy cercanas. Creemos que efectivamente no podemos ser los padres y madres de esos adolescentes y jóvenes, pero sí podemos subsanar como las cuestiones muy básicas que tienen que ver con lo humano, ¿no? Esto que también hablamos mucho en el contexto de los valores. Los valores se aprenden si se viven, no se aprenden porque te den un taller o porque te hablen de ellos, se viven. Y eso es lo que tratamos de hacer, vivir con ellos efectivamente, reconstruyendo también un sentido de comunidad, un sentido de que tú tienes un valor intrínseco como persona y que las personas que están ahí, en ese espacio, te respetan, te ayudan a ver tu potencial, efectivamente también a ver que eres una persona que puede generar para sí misma cosas, que puede trabajar, que puede contribuir positivamente a su comunidad, y somos una pequeña comunidad. Efectivamente es algo fundamental volver a armar un sentido de tejido social, un sentido de una colectividad que se preocupan unos por otros. ¿Y llegan a sentir que pertenecen a eso? Sí, yo te diría que ¿en cuánto tiempo? Porque toma tiempo, sí. Soltar el corazón toma tiempo. Toma mucho tiempo. Y a una persona golpeada mucho más. Claro. Y por eso tenemos como un tiempo definido para nuestros programas, depende de cada persona. Cada uno de los chavos vive un proceso totalmente distinto al otro y no nos preocupa estandarizar, digamos, no tenemos una metodología basada en que tienes que pasar 5 semanas y después de 5 semanas te vas a ir al siguiente proceso, porque no es industrial, claro. ¿No? Es un proceso personal. Y los chavos empiezan a reflexionar y empiezan a ver la condición en la que viven. Mucha gente nos pregunta, bueno, ¿y por qué si tienes ya una relación con ellos tan positiva, no te quedas con ellos? Ya, guárdalos, ¿no? Llévalos a vivir a una casa. No, porque si ellos no pueden contrastar, realmente contrastar, cómo se sienten estando en el centro de día y después cuando regresan a la calle, no van a decidir, van a tomar lo que es más cómodo, porque así hacemos también los humanos, tomamos aquello que nos queda más cómodo. Entonces, no hacemos eso, los dejamos que regresen a la calle, 1, 2, 5, 10, las veces que necesiten. Y llega un punto en el que nos dicen, ¿sabes? Yo ya no quiero seguir viviendo en la calle. Y ese es el momento más importante. Híjole, y entonces el valor más fuerte que tú les ofreces y les muestras, les haces probar de veras, es la fidelidad. O
sea, tú como institución te mantienes fiel, Sí. de puertas abiertas, ellos te pueden traicionar 1000 veces, irse, tardar en volver, y tú siempre estarás ahí. Ahí estamos. Y tenemos muchas historias así de complejas, ¿no? De chavitos que empezamos a trabajar con ellos mucho más jovencitos y que dices, híjole, tú sabes que el tiempo sí es un factor, Sí, y que mientras más tiempo pasen en la calle, mucho más expuestos están a todos los enormes peligros que tú ya señalaste, que son completamente reales. Sí. Pero bueno, finalmente tú, aunque quisieras, y me hacías una pregunta antes de estar al aire, que me parece muy interesante, que es ¿por qué entonces sigue habiendo chavos que viven en la calle? Sí, porque ahora tú nos vas a contar. O sea, yo empecé haciendo periodismo especializado en altruismo hace justo 18 años. Había 25 organizaciones altruistas dedicadas a niños en situación de calle. Así es. En este país. Hoy dime cuántas hay, que tú sepas. Pues mira, se ha disminuido muchísimo el número de organizaciones No, de 25 a la fecha, oye. que atienden a niños que viven en la calle. Ajá. Sí han disminuido. O sea, sí te diría que ha aumentado muchísimo la oferta de trabajo con niños que pueden pasar mucho tiempo en la calle, pero no que viven en la calle. Ah, no, eso ya sabemos. O sea, solo el 5% de los niños en situación de calle duermen en la calle. Eso sí está clarísimo. Sí. Pero yo a lo que me refiero es que una vez hicimos el conteo hace 5 años y en el DF, de haber sido 14, porque te dije 25 a nivel nacional, de haber sido 14 instituciones dedicadas a niños en la calle hace 18 años, entonces hace como 5 años había 45. 45. Sí. Imagínate, y nosotros decíamos, es que ha crecido el número de organizaciones dedicadas a niños en situación de calle, las cifras van en aumento, de niños que viven toda su jornada, todo el día en la calle hasta altas horas de la noche, a veces ni llegan a dormir a casa de sus papás, y resulta que el problema crece, no se ha resuelto, pese al esfuerzo que ustedes hacen. ¿Por qué? Sí, mira. ¿Nadie tiene ganas de erradicar el problema de verdad o qué? No, yo creo que sí, pero justamente el camino es muy, muy largo. Porque, como te decía, es un camino absolutamente personalizado o no tienes futuro. Pero cada organización, lo que nos preocupa, y la gran pregunta es ¿por qué están en un barrio específico trabajando y en ese mismo barrio siguen creciendo en número los niños en la calle? No hay trabajo de prevención. Ha habido poco enfoque de prevención. Efectivamente, creo que muchas de las organizaciones ha sido como muy paulatino el enfoque preventivo. En el caso, por ejemplo, nuestro, así es. Te diría que lo que ahora estamos haciendo es un programa muy agresivo de trabajo con familias, justamente con la idea de que no lleguen a la calle, que no lleguen los niños que sí están en un altísimo riesgo, como dices, que pasan toda su jornada ahí fuera, que empiezan a tener consumo de sustancias, que abandonan paulatinamente la escuela y que, bueno, cada vez se van vinculando más a los espacios de calle. Entonces, lo que estamos haciendo en este momento justamente es intervenir antes de que lleguen definitivamente a romper los lazos con sus familias y ya a vivir en un estilo completamente callejero. Claro, ¿y qué tipo de familias te estás encontrando, por favor? Pues sí, te diría que son familias extremadamente pobres, uniparentales, mujeres solas que se dedican a trabajar el día completo para solventar los gastos de su familia, que eventualmente son ayudadas por sus madres, también las abuelas, o las abuelas mismas que se hacen cargo de los niños, porque la mujer, la madre ha migrado. También ese es un fenómeno muy importante, emergente en este momento. Cada vez se da más que las abandonan a los hijos. Mucho más la migración de mujeres y bueno, entonces trabajamos con madres, con abuelas, a veces también con personas que se involucran con los niños, que quieren ayudar porque se dan cuenta que los niños están solos, están abandonados y son los vecinos
¿no? Entonces viene una pareja que dice, bueno, mira, yo veo que este niño está muy solo, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos tratando otra vez de hacer como una intervención que tome en consideración que es necesario reconstruir tejido social, que es necesario apostar por una comunidad a la que le importa que los niños vivan mejor. No hay creo yo que esta concepción de la familia como núcleo aislado es también algo que tenemos que cambiar. Dicen la sabiduría milenaria que para educar a un niño se necesita toda una aldea, y yo creo en eso. Yo creo que todos nosotros, de muchas diferentes maneras, tenemos que pensar no solamente en reconstruir, digamos, papá, mamá, hermanitos, las familias en lo individual, no, que claro, tenemos que reconstruir nuestras comunidades, que tenemos que tener un sentido solidario, un sentido de efectivamente ser parte de la construcción de una comunidad. Bueno, como en nuestras comunidades indígenas. Ahí todos se llaman hermanos, todos los primos no conocen la palabra primo, la dicen solo para hablar con terceros, extraños de la comunidad y que la gente entienda de qué están hablando, pero entre ellos todos se consideran hermanos. Claro. Las tías son mamá, si son hermanas de la mamá se llaman mamá, ¿no? Claro. Y si son hermanas del papá se llaman tías, pero si son hermanas de la mamá se llaman mamá. O sea, todos los hijos de las mismas hermanas le llaman mamá a todas las hermanas. Así es. Es increíble, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues nunca hay huérfanos, ¿no? Sí, y ese es el camino, es que es el único camino. Si seguimos entamando, si seguimos simplemente encontrando enemigos, encontrando a quién echarle la culpa de las cosas. Pero aquí en México, en el DF no se puede. También tenemos que ser realistas. En el DF es casi imposible vivir en comunidad. Es la realidad. Te voy a preguntar, sí, porque también ha habido experiencias de instituciones dedicadas a niños en situación de calle que crean granjas. Y se van a los campos, donde sí hay mayores oportunidades de vivir como seres humanos. En una ciudad como el DF, híjole. Vamos a un corte y volvemos. Volvemos.
Continuamos en Anunciación TV. Laura, yo te decía, en ciudades así como esta de asfalto, Ciudad de México, híjole, ¿cómo hacer comunidad si todo el mundo le tiene pavor al vecino? Exactamente. Sí. Yo creo que sí, y te diría que en nuestro caso, imagínate, a un vecino tenemos, después de nuestro programa de la calle La Esperanza, que es calle, centro de día y opción de vida, que es cuando los chavos deciden dejar la calle, tenemos un siguiente programa que es la Casa de Transición a la Vida Independiente. Ajá. Entonces, en esta casa, los jóvenes se preparan justamente. Tienen que ganar habilidades necesarias para poderse valer por sí mismos en un estilo que no es el de la calle. Es decir, ellos necesitan tener un empleo no solamente, digamos, bien remunerado, sino dentro de la formalidad. No creemos que regresarlos al estilo de vida informal les pueda aportar lo que ellos necesitan aprender para de veras vivir de una mejor Porque manera. ahí está el mal ambiente, las mentiras, Exacto. la piratería, Sí. el mercado al menudeo de la droga. Exactamente. Todo eso, sí. Todo el estilo de vida callejero es lo que tratamos de que no esté presente y armar toda la estrategia alrededor de que sí pueden tener acceso a otro tipo de empleo, a otro tipo de capacitación también para el empleo. Y bueno, hemos tenido como muy buenas experiencias en ese sentido. En 20 años, pues me imagino que tendrás miles de historias de jóvenes que ya hoy son adultos, tienen hijos, esposa, un negocio y les va bien. Así es. Sí. Sí, tenemos afortunadamente historias de éxito que nos dan muchísimo gusto. Te diría, de uno de los casos más difíciles que tuvimos en la calle, un jovencito al que le costaba mucho trabajo confiar y entonces rompía con nosotros cada X tiempo, se nos escapaba, volvía a irse, no sabíamos de él por mucho tiempo, hasta que finalmente dijo, ¿sabes qué? Yo ya estoy cansado y quiero cambiar mi vida. Y lo pudo hacer. Pudo hacer muchas cosas, él ahora tiene su propio negocio, a él le gustaba cocinar, aprendió gracias al apoyo del Hotel Meliá, quien nos lo recibió. Primero le dijeron, bueno, tú tienes que empezar limpiando la cocina, si te gusta esto, poco a poquito, ¿no? Entonces él aprendió, se hizo responsable, cada vez mostraba más interés hasta que llegó a ser Salió chef. adelante, qué maravilla. Y tiene ahora un negocio con el que apoya a su familia, vive con su madre y con algunos de sus hermanos y viven de los ingresos que tienen por su negocio. Entonces son historias que realmente nos hacen ver que sí se puede, pero además que sí se puede construir comunidad. No es fácil y tienes toda la razón, la ciudad es muy compleja. Sin embargo, nosotros queremos ser también un punto positivo, que pueda incidir positivamente en la interacción entre las personas. Generalmente nos discriminan, porque son chavitos que viven ahí en esa casa, ¿no? Es una Los casa. vecinos, te Los refieres, vecinos, te discriminan. Sí, dicen, ay, no, bueno, estos nos van a robar, nos van a hacer cosas, porque es lo que nos han enseñado, a tener miedo unos de otros. Y nosotros decimos, no, tenemos que hacer algo positivo. Entonces, hemos llamado a nuestros vecinos, les invitamos un tecito, les invitamos unas galletitas para que platiquen con nosotros, para que nos conozcan. Que conozcan también a los jóvenes. Que conozcan a los jóvenes que están haciendo un enorme esfuerzo por cambiar su vida y que creen que sí se puede y que claro que se puede invertir también en hacer una comunidad mejor. Y ha favorecido el ambiente de los vecinos. Mira, ha sido, digamos, tenemos como experiencias mezcladas. Hay gente que ha aprendido a conocernos y a querernos un montón y hay gente mucho más resistente, pero sabemos que hay que perseverar, no hay que darnos por vencidos. No, de eso ya nos dice prueba la vida de tu institución para Sí. con todos los jóvenes de la calle, pues ya, ¿qué más da? También ser fiel para con los vecinos y esperar a que... Por supuesto. A que te abran las puertas de su corazón. Ahora dime, hablabas de la prevención, ¿qué es lo que más me interesa? Porque sí me horroriza conocer la historia de cada organización altruista dedicada a niños en situación de calle que han trabajado normalmente focalizando su atención en un barrio específico, lo cual es muy loable, ¿no? Pero sin embargo, te dicen, llevo 40 años, llevo 20, llevo 30 haciendo lo mismo, ¿no? En el mismo barrio. Quiere decir que no han erradicado el problema. Apenas hace unos añitos se han cuestionado la posibilidad de hacer también trabajo de prevención. Así es. Es por eso que no habían logrado erradicar el problema. Ahora que están en la prevención, ¿de qué manera lo hacen? O tú al menos, tu Fundación Pro Niños de la Calle.
Pues mira, justamente, ¿no? O sea, como entendiendo que hay que desarrollar las mismas habilidades que creemos que los chavos pueden tener, pues hay que desarrollarlas con las mujeres. En las familias. En las familias. Ajá. ¿Cómo puede una familia aprender a tener una comprensión mayor de las situaciones que generan vulnerabilidad? Y pueden pasar por esto que tú mencionas, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las habilidades que yo tengo? ¿Desde dónde tomo decisiones? ¿Cómo es que le hago para que mi vida cotidiana se me vaya complicando cada vez más? ¿Y cómo sería si me puedo imaginar otra manera de hacer las cosas que genere beneficios, que no me haga que me vaya hundiendo más en la espiral de los problemas? Qué maravilla que lo dices de esa manera, porque el fenómeno que nosotros hemos encontrado al explorar todo este campo de instituciones como la tuya y de otras dedicadas muy específicamente al tema de la farmacodependencia o de la prostitución o de las madres adolescentes, es lo mismo. Es que son personajes ilustres para complicarse la vida, pero eso es por ignorancia, por falta de amor, por irse como el borras, tomando decisiones precipitadas todo el tiempo, salvando la emergencia, y no tienen capacidad de planeación, de visión a futuro, porque ni se imaginan que pueden planear. Claro, y que están tomando decisiones, lo asuman o no, todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el día y a la carrera y sobre Exacto. la emergencia. Okay. Híjole. Sí, tienes toda la razón, Sí, así es. caray. Entonces hay que educar en la posibilidad de parar, de ver lo que me está pasando, reconocer cuál es la problemática que tengo y decir, ¿y ahora para dónde quiero ir? ¿No? Y con qué herramientas puedo hacer esos cambios que sí son posibles. ¿Y qué haces? ¿Te reúnes en grupos de autoayuda o cómo? Mira, por ahora estamos en la fase piloto de este programa de familias y estamos trabajando toda la parte psicoeducativa individual, es decir, hay sesiones con la familia que nuestros educadores y educadoras hacen, entonces es como una intervención, digamos, cuasi terapéutica en la que empezamos a hablar con estas familias y decir, bueno, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el problema? ¿Y cuál es el plan? ¿Qué vamos a hacer para mejorar esta situación? Pero también, en breve vamos a empezar con los talleres psicoeducativos, donde vamos a recibir a un número más grande de familias. Lo que queremos es ofrecer un entrenamiento como tal, basado en esta idea. Tú puedes aprender a incorporar formas distintas de pensar y formas distintas de actuar, pero no te voy a decir solo qué, sino cómo. Que esa es la gran debilidad, desde mi punto de vista, de algunos de los abordajes. ¡Bravo! Claro, porque normalmente les dicen el qué, qué debes pensar y en qué debes de creer, pero no les dicen cómo vivir aquello, cómo vivir aquello, que es muy válido, que vale la pena creer en ello, que vale la pena pensar en ello, pero cómo se vive eso. Y ustedes les van a enseñar a vivir eso. Exactamente. Padrísimo, me encanta. Esta es nuestra idea. Pues ojalá que y ya lo te logren. Platicaremos cómo vamos, porque Pues, sí es un trabajo. Te voy a perseguir como policía. Muy Quiero bien. que me des datos y resultados, porque México no aguanta tanto dolor, ya no puede vivir así México. Así es. Y luego nos llovió sobre mojado. Sí, así es. O sea, un país de verdad lleno de conflictos sociales, políticos y económicos, inundado, y además en zonas indígenas, al menos en Guerrero, de verdad. Sí, no, es tremendo. Híjole, sí, caray, tremendo. Muchísimo dolor en este país, así que por favor nos das los resultados. Claro que y sí. Y te recomiendo, ya que te mueves en ese mundo de guerrilleros sociales, ya no voy a decir activistas, guerrilleros, porque está difícil la batalla. Vayan erradicando el tema de perspectiva de género y vayan hablando de perspectiva de familia y comunidad. Perspectiva de familia y comunidad. Nunca más, o sea, ya el siglo XXI no soporta un día más hablando de perspectiva de género. Hay que hablar de perspectiva de familia y comunidad. Te lo paso al costo. ¿Ok? Muy bien. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Con el gusto de saludar a quienes siguen